Hola Eduard, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar en un minuto, en todo caso, como esperando a sus compañeros, ¿sí? Por favor, gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Muy buenas noches, mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy vamos a iniciar dentro del curso de Broker Internacional la séptima unidad denominada Cierre de Ventas y Seguimiento Postventa. Llegamos gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que nos permite hacerles llegar conocimientos y experiencias a cada uno de ustedes. Muy bien, agradeciéndoles de antemano por su atención. Las preguntas las podemos hacer durante el proceso de explicación, de preferencia 15 minutos antes del término en todo caso. Y recordarles que es importante que revisen el material de la plataforma de CAMEX para que esta reunión esté llena de preguntas y respuestas y sea muy aclaratoria. Muy bien, sin más preámbulos, empezamos. El proceso de venta tiene como parte final principalmente la etapa de cierre de ventas, ¿no? Sin embargo, el seguimiento postventa es importante también, es fundamental, porque va a hacer de notar la calidad de servicio, no solamente del producto con que cuenta la empresa exportadora. Ante ello, nosotros seguiremos con el ejemplo de la exportación de derivados de grano de cacao en los distintos productos, ya sea manteca de cacao, licor de cacao o incluso producto final como tabletas de chocolate. El proceso de ventas tiene estas cuatro etapas fundamentales: ofertar, agendar, presentar y negociar. ¿Correcto? Ofertar, ya vimos en un principio, que es cuando nosotros mandamos, ¿no?, nuestras propuestas, nos presentamos como empresa y para ello indicamos que era importante el company profile o un resumen acerca de las bondades, fortalezas y productos de la empresa. Luego de ello, es fundamental que nosotros hagamos ya las llamadas respectivas para coordinar una agenda. Es decir, coordinar una presentación, ¿no? Agendamos con el cliente final, es decir, con el prospecto de cliente, pues una presentación, y esta etapa es importante porque va a mostrar la seriedad con la cual nosotros coordinamos precisamente nuestros procesos de negociación y presentación, por supuesto. Ya luego de agendar, porque es importante, vuelvo a recalcar, eso va a denotar que no somos una empresa improvisada, sino más bien que planificamos nuestras cosas. Nos muestra serios, ¿no?, al respecto. Viene la etapa de presentación del producto, aunque sean 5 minutos, pero es la presentación. Y aquí, nosotros tenemos que ser concisos y coherentes, como indicamos, ¿no? Tener una fluidez y verbalización de nuestra presentación muy adecuada. Y última, la negociación, donde ya nosotros debemos cerrar el trato de ventas, ¿no? Entonces, para cerrar adecuadamente, en términos concretos, ¿no?, ¿cómo que nosotros logramos identificar esas necesidades y esas oportunidades que se nos presentan ante el cliente?
Como indicamos en un principio, nosotros tenemos que generar esta presentación del producto en sus distintas bondades, ¿no? Ya sea tableta de chocolate o ya sea, por ejemplo, ¿no? El licor de cacao o la manteca de cacao, que son insumos para la industria del chocolate, indicar que tienen ventajas nuestros productos. Son de origen, ¿no? Eh, el grado de inocuidad es alto, ¿no? Es decir, no tiene contaminación cruzada, y otros aspectos que queramos resaltar, que son de relevancia para nuestro cliente. Esa relevancia la vamos a identificar precisamente, ¿no? Haciendo preguntas durante la presentación. Vamos a ir identificando, y durante la presentación nuestro cliente nos va a ir haciendo preguntas, y por ahí empezamos a detectar precisamente esos detalles, que son esos factores claves, ¿no? En base a calidad, o es en base a precio, o es en base a tiempo, o alguna garantía que exige el cliente. Cuando hablamos, por ejemplo, de calidad, ¿qué nos estaría pidiendo? Voy a hablar, en este caso, del tema de la industria del chocolate. Nos puede indicar que el nivel de cadmio está en un rango determinado, ¿no? Para garantizar la inocuidad del producto, por ejemplo, ¿no? Nos puede indicar eso. Porque es un requisito de calidad el nivel de cadmio, es decir, los niveles de metales pesados que tiene nuestro producto, porque es producto consumo final. Entonces, nosotros tenemos que estar en esa capacidad de responderle, ¿no? De que el nivel de cadmio, que es una característica de calidad del producto exigido y normado en mercado europeo, el mercado americano o norteamericano, ¿no? Sea Canadá o Estados Unidos, que es un aspecto muy valorado, y que si ese nivel no está en los rangos exigidos por estos mercados, que actualmente está en un nivel de 0.9, entonces nuestro producto no va a poder ingresar a esos mercados respectivos. Entonces nosotros tenemos que tener esa respuesta rápida. Ojo, este nivel de cadmio no significa que nosotros eh, podamos modificarlo o garantizar en caso no cumplamos el rango y decir, ya en 2 meses te la cumplo. No, el nivel de cadmio es un proceso que parte desde el campo, es decir, cómo ha sido tratado la tierra y las plantas durante mucho tiempo, ¿no? Y que ese nivel de cadmio no pasa a esos niveles, significa un tratamiento en el campo de largo plazo. Nosotros, para garantizar precisamente el nivel de cadmio, muy aparte de los certificados de calidad que podamos mostrar al respecto, también podemos mostrar, pues, los programas o campañas que tienen las autoridades en la región acerca de control de ese requisito de calidad. ¿Correcto? Eso entre otros aspectos, ¿no? Relacionados a calidad, por ejemplo. Pero si nuestro cliente nos dice, mira, yo quiero un precio menor, ¿no? Entonces, va a depender, pues, ¿no? ¿En qué Incoterm estamos hablando? Export, FCA, FAS, FOB, CFR, si va por marítimo, o CIF, ¿no? DDP, normalmente nos piden en FOB, normalmente, ¿no? Nosotros podemos tener, acá nosotros tenemos que tener nuestro precio, nuestra lista de precios por cada término, por cada Incoterm, para no estar indicando al cliente, luego te respondo, ¿no? O sea, eso es una falta grave, ¿no? O sea, acá tenemos que estar preparados para ese momento. Nos dice, nosotros le estamos indicando que, por ejemplo, le ofrecemos $4, ¿no? El pack de tableta de chocolate de 4 unidades, $4 FOB, por ejemplo, ¿no? Y el cliente nos puede indicar, pero yo tengo un proveedor que me está ofreciendo en $3.50. ¿Qué hacemos ante esta situación?
¿qué es lo que ustedes creen que harían? A ver, señores, ¿qué harían? A ver, denme un Profe- ejemplo. Profesor, buenas noches, disculpe la demora. Alonso, buenas ¿Se puede, noches. No te preocupes. ¿Qué tal? se, se puede negociar un precio, pues, ¿no? O sea, diciéndole que nuestro producto es de mejor calidad, tratar de negociarlo, ¿no? Claro, yo lo que les sugiero es lo siguiente, que ustedes tengan claro, primero que nada, nosotros tenemos que estar, es como dicen, cuando ustedes tienen un capital o dinero, no se trata de saber ganar dinero, se trata de saberlo cuidar el dinero. Igual acá, nosotros tenemos que tener muy claro nuestro rango de precio, nuestro rango de precios, hasta cuál es el mínimo que podemos bajar. Ese rango debemos tenerlo. Y ese rango, tenerlo relacionado con el volumen que queremos negociar. Es decir, un precio máximo y un precio mínimo de negociación. Por cada término, señores. Y ese rango de precio máximo y mínimo relacionado con el volumen o cantidad que queremos negociar. Nosotros, por ejemplo, nos dice, yo quiero tanto precio, me va a decir, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Yo les digo $4 el pack de 4, ¿no? 4 tabletas de chocolate, el pack, $4 pop, ¿no? Y el señor me dice, pero tengo mi proveedor que me da 3.50. ¿Me lo puedes mejorar? Me va a preguntar. Yo de arranque no le voy a decir mi precio mínimo, pues, ni siquiera el intermedio entre mi máximo y el mínimo, ¿no? O sea, puede ser que mi rango mínimo sea, voy a suponer, ¿no? $3.4. Voy a suponer nada más. Pero mi primera respuesta no va a ser decirle, sí, yo tengo que, al contrario, llevarlo por volumen. Le digo, muy bien, ¿qué cantidad deseas? Y según la cantidad, lo podemos negociar. ¿Estamos de acuerdo, Alonso? ¿Te parece una mejor respuesta? Antes que decirle, sí, sí se puede. ¿Qué opinas? Sí, sí, claro, mientras que lo Porque nuestro ofrezca, pues, trabajo, claro, nuestro trabajo ¿cuál es? Vender más. Por eso nosotros, sé que suena contradictorio o molesto responder una pregunta con otra pregunta, pero así son las negociaciones. Eso es para que vean el nivel de preparación y sobre todo, cuán medido tenemos nuestras cosas, ¿correcto? Entonces, nuestra primera respuesta no debe ser por el lado de precio, sino, ¿qué volumen deseas negociar? ¿Qué volumen deseas? Ah, yo quiero, supongamos, ¿no? 1 tonelada. Entonces tú tienes que ver, según tu rango de precios, tu volumen, ¿no? ¿Qué rango de volúmenes se negocian en ese precio? Y según eso, ya responderle, ¿correcto? Si, por ejemplo, para 1 tonelada de tableta de chocolate, supongamos, que son X unidades, supongamos, ¿no? Porque va a vender, pues, si de 80 gramos, pues es un volumen regular. Entonces, si pide 1 tonelada y nuestro rango para $3.5, no, el mínimo no es 1 tonelada, el mínimo es tonelada y media. Entonces nosotros tenemos que trabajarle y decirle, para 2 toneladas, supongamos, te puedo trabajar ese precio. No, él me trabaja 1 tonelada, te puede responder. Y así vamos a seguir. Pero va a depender, como te digo, va a depender, ¿no? Del momento. Te estoy dando ciertos ejemplos, en el sentido que no debemos responder directamente con lo que nos pide nuestro cliente, sino más bien nosotros buscar una opción la cual también nos favorezca, ¿no? Que es el tema de volumen, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, yo les recomiendo acá, ¿no? Tener su rango de precio máximo y precio mínimo de negociación según los volúmenes que ustedes están permitidos negociar. ¿Correcto? Entonces, ese por el lado del precio. Por el lado del tiempo. El tiempo acá factor crítico. A lo mejor el señor, ¿no? El cliente, el prospecto de cliente en todo caso, está buscando acortar tiempos. Y acá ustedes tienen que estar muy claros con sus tiempos, considerando sus proveedores logísticos.
tiempo mayor, o sea, tiempo máximo y tiempo mínimo, porque ahí sí no, ustedes no pueden fallar, ¿correcto? Según el tiempo de abastecimiento o lead time que tenga la empresa, ustedes van a poder ofrecer acortar, ¿no? Su tiempo o no. La empresa, por ejemplo, puede sacar un lote de 2 toneladas, mínimo 2 toneladas, supongamos, en un tiempo no menor a 30 días, porque entre que compra los granos y los procesa y los convierte en chocolate, ¿no? Por ejemplo, puede tomar 3 semanas, ¿no? Entonces, luego va a tener el tiempo o contar el tiempo de el despacho, porque el proceso en aduanas también es otro tiempo, señores. Entonces, ustedes tienen que tener ese aspecto muy claro. Si el cliente le dice, no, yo quiero menos tiempo, no, ahí sí yo les digo, ¿no? Estos son mis tiempos, ¿no? O sea, previamente ustedes lo han revisado, lo han cotejado, para que estén seguros de la negociación. Si el tiempo de producción se puede acortar, bueno, probablemente se corte el tiempo de abastecimiento. Pero si no, ese aspecto no va a poderse trabajar. Nos pide alguna garantía. Supongamos en tema de inocuidad. ¿Ustedes tienen certificados? Sí, tenemos estos certificados, ¿no? O sea, nos puede decir, ¿tienen plan HACCP? Sí, ya, porque yo trabajo mínimo con plan HACCP. Ah, ya, ok. Bacán, ¿no? Entonces, esos aspectos tienen que estar muy claros durante la negociación y se va identificando entre la presentación y negociación, sobre todo en la presentación, viendo las expresiones, ¿no? Viendo el interés, viendo las preguntas, ¿no? De el prospecto de cliente, ¿correcto? Entonces, en estos aspectos se circunscriben, ¿no? Los factores claves o necesidades para poder nosotros orientar el cierre de ventas. Pero hay un aspecto acá que nadie se ha indicado o no me han preguntado. ¿Cuál es? Hay un factor acá. ¿Alguien me puede mencionar? La cantidad. Acá no puse cantidad a propósito, pero la cantidad también es otro factor que pide, ¿no? Los clientes eh, aumentar, por ejemplo, ¿no? Quieren otro proveedor, por ejemplo, ¿no? Y por tanto quieren aumentar sus cantidades. Entonces, nosotros también tenemos que tener eso muy claro. ¿Podemos aumentar este volumen? ¿Qué tanto máximo podemos dar? ¿Correcto? Todos estos aspectos, señores, tienen un rango, precio, tiempo, ¿no? El tema de garantías o certificados, ahí no hay rango, pero debemos tener esos certificados, ¿no? Y si no los tenemos, ¿qué cosa podemos alcanzar? ¿Correcto? Y qué volúmenes de cantidad también podemos dar a lo mucho y en qué tiempo. Todo está relacionado, pero eso lo notamos durante la presentación y negociación, ¿correcto? Y como indiqué, puede ser una presentación y negociación virtual, en este caso como estamos haciendo ahorita, ¿no? Una conexión tipo videollamada, que sin ningún problema, haciendo las coordinaciones y debidas presentaciones, pues vamos a generar el impacto que deseamos, ¿correcto? Entonces, recordarles que estos 5 TER tienen que estar muy claros para cada uno. ¿Qué significa? Acá está, ¿no? El nivel de responsabilidad según el INCOTER, ¿correcto? Y por tanto, costos, en otras palabras. Entonces, una vez cerrado la negociación, muchos dirán, ya, terminó el tema, ¿no? Ya sí, quiere tanto, quiere tal producto en tales cantidades, en tanto tiempo, a tal precio, y con una forma de pago determinada, que ya lo hemos negociado también, ¿no? Y en la calidad respectiva. ¿Qué sigue ahora? Pues señores, ahora sí realmente viene todo el proceso, ¿no? Operativo. Y acá es lo que denominamos el seguimiento de ventas, ¿no? Que está relacionado a 4 aspectos nuevamente. Documental, el despacho mismo, el financiero y el operativo. ¿Correcto? Y cuando hablamos de el proceso operativo, financiero, despacho y documental, no es que vamos a tener más trabajo, sino que son aspectos que nosotros debemos
hacerle un seguimiento fino para que el cliente no se sienta defraudado y vea que somos una empresa seria. Porque no termina en la venta, finalmente, o sea, en entregar el producto o cerrar la negociación, la venta, sino hasta que entreguemos el producto y su entrega final, ¿no? Entonces, cuando hablamos del seguimiento documental, ¿a qué nos referimos? Fíjense, la cotización y el contrato. Ya dijimos, estas son las condiciones de la negociación para cerrar la venta y nosotros tenemos que elaborar inmediatamente un documento, ¿no? Ya sea cotización o contrato, que evidencie lo que hemos acordado. Ese documento parte por nosotros y el negociante tiene que tener esa copia en el momento. No es que te lo mando en 2 días, no. O sea, eso lo hacemos rápidamente. Tú ya tienes un formato digital y lo modificas y lo mandas inmediatamente para que ya esté aprobado. Para que, o sea, fíjense que la cotización y contrato depende de nosotros, en otras palabras, ¿no? Del exportador. Pero el siguiente documento que nosotros tenemos que hacer seguimiento es la orden de compra. Y ese documento parte del cliente, ¿no? Se quedó que la orden de compra ya especifica la cantidad, ¿no? Una cantidad en un tiempo determinado que quieren el producto. Este contrato, digamos, cierra las condiciones generales, pero la orden de compra ya permite hacer pedidos periódicos, ¿correcto? En las condiciones de la cotización, ¿correcto? Entonces, esta orden de compra parte del cliente, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a que el cliente envíe esta orden de compra para que podamos nosotros seguir con el proceso. ¿Y cuál va a ser la siguiente etapa? La factura. Porque recuerden que la factura también lo debe procesar el cliente y lo necesita con anticipación. Entonces, esta factura depende del exportador. Esta factura tiene que ser emitida con anticipación. Por eso, cotización y contrato, orden de compra y siguiente, la factura. No, pero todavía no se ha ido. No hay problema. O sea, podemos generar la factura para que ya el cliente tenga, ¿no? Sobre aviso, digamos, por cuánto va a tener que generar el pago. Y siguiente paso es la del cliente, el pago final. Algunos dirán, no, pero va a ser con carta de crédito. Ok, no hay problema, ¿no? Entonces, el cliente tiene que generar como siguiente etapa, después de la orden de compra, probablemente la carta de crédito, ¿no? Si es que hemos quedado en que va a ser una carta de crédito, pero si hemos quedado en una cobranza documentaria, ¿no? Es decir, que inicia el proceso el exportador, entonces, emitía la orden de compra, nosotros debemos no solamente coordinar la factura, sino también la cobranza documentaria. ¿Correcto, señores? Entonces, estos 4 documentos son fundamentales para poder nosotros asegurar qué cosa. El siguiente paso, el despacho. Fíjense que la orden de compra activa, ¿no? Activa, ¿qué cosa? Ya pues, separar espacio, el booking, en otras palabras, ¿no? Separar el espacio y con este documento nosotros ya estamos reservando la fecha de despacho. Y por supuesto el espacio como se indicó, ¿no? Pero lo activa la orden de compra, señores. Esta orden de compra, vuelvo a reiterar, depende del cliente, el booking depende de nosotros, la guía de despacho depende de nosotros, ¿no? Una vez que ya está la mercadería, guía de despacho y transporte, y con esto nosotros desarrollamos la DUA o declaración aduanera de mercancía. Estos documentos tienen que estar en sus momentos adecuados. De lo contrario, el despacho se nos cae. Me indicarán, pero falta la mercadería. Es que la guía de despacho responde a la mercadería, ¿correcto? Y la declaración aduanera de mercancía también, ¿no? Porque va a depender del peso que se esté enviando. Entonces, estos documentos tienen que estar en su momento preciso.
¿correcto? Igual, la dan es lo último, ¿no? ¿Correcto? Como parte de estos documentos me refiero. Entonces, a todos estos documentos también hacemos seguimiento. No que lo vamos a hacer, señores, sino que le hacemos seguimiento como parte de nuestro trabajo de asegurar un buen servicio a nuestro cliente, ¿no? En este caso, al importador. ¿Qué pasa si no hacemos el booking? No separamos booking. ¿Qué pasa? Alonso, ¿qué pasaría? Se pierde el espacio para la venta, no, se pierde la venta. Se puede perder la venta, claro, porque puede ser una de las causales de anular el pedido, ¿no? Cuando no sale a tiempo. Va a depender, pues, ¿no? Pero apenas sale la orden de compra, nosotros tenemos que activar la separación del espacio, señores. ¿No les ha ocurrido en junio aproximadamente, que no ha habido espacios para despacho marítimo? No sé si les ha ocurrido eso o les ha pasado, pero ha habido una gran pugna por espacios en junio aproximadamente. Bueno, igual ahora, ¿no? Hay una gran pugna. ¿Por qué? Porque todos los días suben, no hay mucho espacio. Por eso suben los precios, ¿no? Entonces, esto se tiene que realizar rápidamente, separar ese espacio. Y con eso aseguramos, pues, la guía de despacho y transporte y la declaración aduanera de mercancía. ¿Correcto, señores? Pero depende de esta orden de compra. ¿Por qué la orden de compra es fundamental? Porque ya está asegurando la fecha y la cantidad. O sea, especifica fecha y cantidad del producto, que Profesor, una depende, consulta. sí. ¿Qué empresa te reserva el booking? Bueno, ¿O qué tipo de agencias te reservan el booking? las agencias de carga, Picargo, por ejemplo, ¿no? Una de las tantas, ¿no? Una de las agencias de carga, ¿no? Tienes varias agencias de carga, ¿no? O sea, las empresas que, Evergreen, One, ¿esas? pero ellos, o sea, nosotros vamos a despachar pues un contenedor máximo. Con ellos no reservamos, reservamos con el agente, porque los agentes, los intermediarios, ya compraron los espacios previamente. ¿Me comprendes? Ujú. Evergreen no te vende a ti, no sea que vas a llevar, supongamos, 2, 3, 4, 20 toneladas, ¿no? No te vende espacio a ti. La vende a la gente, al intermediario de carga, ¿correcto? Tiene sus propios intermediarios. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué no sería más directo? Es que ellos venden grandes cantidades de volúmenes, digamos, por minuto, por decirlo así. No están esperando, ¿no? Que se termine de cerrar su buque, en otras palabras, ¿no? Entonces, o sea, en el tiempo, ellos venden sus espacios con anticipación. Y esos espacios se lo venden a los agentes de carga a un precio, digamos, a precios, como dicen, generales, ¿no? O sea, a precios al por mayor, supongamos, ¿no? Les va a salir $1 el metro cúbico, supongamos, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero cuando nos vende a nosotros, los agentes de carga, nos vende a 3, 4, 5, 6 o $10 el espacio, supongamos, ¿no? Entonces, por eso te digo, nosotros no lo vamos a hacer ante Evergreen, a menos que tú quieras enviar pues 300 contenedores. Esa es otra cosa. ¿Me comprendes? Es un tema de volúmenes de despacho, ¿correcto? Sí, Alonso, espero haber respondido a tu consulta. Sí, todo bien, profesor. Gracias. Muy bien. Entonces, el siguiente proceso, el proceso financiero. Ya casi vamos a hablar regular. ¿Qué pasa si nuestro cliente dice, ya, está bien, voy a querer eh, 3 toneladas o 20 toneladas de tableta de chocolate, supongamos mensual, ¿no? Y nuestra capacidad es 40 toneladas mensuales, vamos a suponer. En otras palabras, con un cliente ya tenemos asegurada la mitad de la capacidad. Y hemos quedado, ¿no? Que nos tiene que enviar la orden de compra y que va a ser carta de crédito la forma de pago, ¿correcto? Mediante carta de crédito, ¿no? La forma de pago. Entonces,
Este proceso se quedó, que tiene que ser, es un ejemplo, que tiene que estar activo a más tardar el quinto día de generar la orden de compra. ¿Qué pasa si no está habilitada, ya sea el anticipo o la forma de financiamiento a nuestro favor, el pago, ¿no? La forma de pago, no está habilitada al quinto día, porque así se quedó. ¿Qué va a pasar? Nos puede generar una pérdida de oportunidad ante otro cliente. Tenemos un cliente que viene y nos dice, ¿sabes qué? Quiero 10 toneladas, ¿no? Este mes, supongamos. Y nos dice, yo te pago mañana o te pago ahorita. Y nuestro cliente que ha prometido activarnos el pago o la forma de pago más al quinto día no lo cumple, ¿qué va a ocurrir? Por eso damos un plazo para cumplir con las formas de pago, porque nos restaría, en otras palabras, vender a clientes que sí efectivamente cumplen con la forma de pago, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque ocurre, señores, ocurre. No somos los únicos ofertantes de venta, por ejemplo, de productos derivados del grano de cacao, ya sea licor, ya sea manteca o ya sea tableta de chocolate. No somos los únicos. Pero hay que recordar que hay un plazo para que se cumpla la forma de pago. Ya sea con el anticipo, ¿no? Es decir, efectivo, o la forma de financiamiento a nuestro favor, que tiene que estar en un plazo determinado. Porque de esa manera nosotros no estamos asegurando, en otras palabras, que lo que vamos a producir finalmente se pueda pagar. O disponer, supongamos, de los recursos. Por ejemplo, yo necesito 30 toneladas de grano de cacao y las tengo en mi almacén. Y porque ya me llegó la orden de compra, yo hoy empiezo, no, señores. El anticipo, si es que he quedado con anticipo, o la forma de pago a nuestro favor, en el tiempo determinado, tiene que cumplirse. De lo contrario, fíjense que estaríamos disponiendo de 30 toneladas de grano de cacao para procesar ya finalmente licor o manteca, ¿no? Y no tiene el respaldo financiero. ¿Qué pasaría, señores? Alonso, ¿qué crees que pasaría? O algunos de sus compañeros, me gustaría saber, ¿qué pasaría? Señores, a ver si alguno de ustedes desea participar. Dispongo de un capital de trabajo, es decir, 30 toneladas de grano de cacao, empiezo ya a procesar porque tengo la orden de compra, pero no aseguré el pago. ¿Qué pasaría? Profe, Sí, sí avanzo, te escucho. o te buscas otro cliente afuera o tienes que venderlo al mercado local. Claro, primero que nada, voy a procesar y generar un producto que va a tener que esperar a poderse vender. Por ejemplo, ¿no? Ese es uno. Dos, me descapitalizo. ¿No ven que yo estoy trabajando, ¿no? Con este recurso, sé que va a tener retorno para poder seguir pagando a mi gente. Por eso digo, si no aseguro o el anticipo, si he quedado con anticipo o la forma de financiamiento, no la aseguro a mi favor, entonces me voy a descapitalizar. Por eso, el anticipo o forma de financiamiento tiene que estar a mi favor en el plazo indicado. ¿Correcto? Eso hay que tener muy en claro, señor. Claro, y aumentaría mi costo financiero. Esa es otra opción, Gina. Por supuesto. En otras palabras, me genero más cargas, ¿no? Correcto. Se genera más carga. Por eso, señores, recuerdo muy bien una anécdota en una industria, ¿no? En una industria textil, mejor dicho, que se recibían pedidos, ¿no? Órdenes de compra diariamente. Pero resulta que la forma de financiamiento, es decir, una carta de crédito, no se había generado todavía.
¿no? Era un cliente recurrente, por supuesto, pero resulta que ya el cliente, o mejor dicho, el exportador, estaba chocando con su capital de trabajo. Y todavía no tenía el financiamiento a su favor. Entonces, genera un problema y eso nosotros no podemos permitirlo. Por eso nosotros tenemos que hacer seguimiento también a esto como intermediarios para que no afectemos a la empresa. ¿Correcto, señores? Muy bien. Entonces, eso quería recalcar en este aspecto, ¿no? Porque es importante que toda producción esté respaldada financieramente. Si he negociado que va a haber un anticipo, en la fecha que tiene que estar a más tardar ese anticipo, tiene que estar. Si he negociado que va a ser 100% financiada, es decir, con carta de crédito, ¿no? Entonces, esa carta de crédito tiene que estar a mi favor en un plazo determinado, ¿no? Entonces, eso tengamos muy en claro. Por eso puse este aspecto muy aparte. ¿Correcto? Y finalmente, el proceso operativo. Podemos tener buen producto, hemos asegurado el pago, los procesos administrativos también, ¿no? Y sin embargo, no tengo claro mis tiempos de entrega. Es decir, mi fecha de embarque tiene que estar muy diferenciada de la fecha de salida del producto de la planta y esta fecha también ser diferente en lo posible de la fecha de término de producción. No quiero marearlos, pero es importante tener estas tres fechas muy diferenciadas. Porque el día que yo termino mi fecha, el día que yo termino de producir el pedido, ¿no? Las tabletas de chocolate, por ejemplo, y si yo quiero empalmarlo con ese mismo día, la fecha de salida del producto de la planta, genero ¿qué cosa? Caos. Genero estrés en las líneas de producción. Y por tanto, puedo generar ¿qué cosa? ¿Qué podría generar? Alonso, ¿qué crees que podría generar? O Gina, o Katia, si no me equivoco. ¿Qué podría generar? A ver, ¿me escucharon? ¿Qué podría generar? Si la fecha de término de producción es igual a la fecha de salida de planta. ¿Qué podría generarse? Se genera un riesgo de que ya sea la cantidad o la calidad. Claro, esta falta de tiempo generaría que la cantidad pueda ir incompleta o la calidad pueda ir deficiente, ¿no? Es decir, no en la calidad que se espera. Por ejemplo, ¿no? Apuradamente se empaquetan las cosas y se ponen en pallets. Ustedes entenderán que poner apuradamente las cosas puede generar magulladuras en la envoltura y por tanto una mala presentación. Bueno, para eso reducimos ese riesgo poniéndolo en cajas, ¿no? Pero la contabilidad, la cantidad, la calidad, ya empezamos a reducir sus tiempos de control y por tanto corremos el riesgo de que llegue a puerto final deficiente. Entonces, por eso yo recalco, ¿no? Que la fecha de término de producción no tiene que ser igual a la fecha de salida de planta, de preferencia. Pero si tengo procesos muy bien controlados, no hay problema. Pero siempre llevamos un riesgo, ¿no? Y diferenciarlo de la fecha de embarque, que haya esa holgura. Y ustedes se preguntarán, ¿qué holgura debe haber? O sea, ¿qué diferencia de días tiene que haber entre la fecha de embarque y la fecha de salida de planta? Incluso con la fecha de término de producción. Yo sugiero, ¿no? Entre la fecha de término de producción y la fecha de salida de planta, una semana de preferencia. Una semana. Y ustedes se preguntarán ahora, ¿y cuál debería ser esa diferencia entre la fecha de salida y la fecha de embarque? Para asegurar pues que las cosas salgan a tiempo, ¿no? Para eso les voy a mostrar una estadística. Acá está. Les voy a mostrar acá. Esta estadística, ¿qué muestra?
Estos números representan la diferencia entre la fecha de ingreso a puerto y la fecha de salida de la mercadería del puerto. Es decir, entre la fecha que ingresó y la fecha que salió al extranjero. Y fíjense, ¿no? Este es un promedio por año, ¿no? Y por mes entre todas las aduanas y todos los países. ¿Qué está diciendo? Supongamos que en promedio, en el mes de noviembre del año 2020, ¿no? Acá voy a resaltar, llegó a puerto una mercadería y 9 días después ha salido. Eso está diciendo. Cuando llegó a puerto, cuando llega a puerto se hace el pesaje y con ese dato de pesaje se hace la declaración. Eso en términos concretos es la diferencia entre la fecha de declaración y la fecha de salida de despacho. ¿Ya? Entonces, en el mes de noviembre del 2020, el promedio ha sido que una mercadería llegó hoy día y 9 días después salió del puerto a el puerto de destino, ¿no? O sea, ya se embarcó para su destino. 9 días después. Entonces, este detalle es importante para nosotros planificar qué cosa. ¿Cuál va a ser la holgura entre la fecha de salida de planta y la fecha de embarque? ¿No? Incluso esa estadística la recojo ¿de dónde? De la data, ¿no? De exportaciones que nos dice, por ejemplo, acá nos dice la fecha de numeración, es decir, de la declaración aduanera de mercancía, y la fecha de despacho, que es esta, la columna C. Esa diferencia se evidencia acá, en promedio, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero ¿puedo verlo por un país de destino específico? Sí, lo puedo ver, por ejemplo, ¿no? A Bélgica, acá está. Ahí está. Los despachos que se han realizado en determinados meses de despacho, ¿no? Que ahí indica, y en determinados años, ¿no? Por ejemplo. Incluso lo puedo ver si ha salido de del Callao, ¿no? Entre que llega a puerto y sale, 6 días, el año 2018. Voy a ver Estados Unidos, a ver, qué es el más frecuente para ese producto. United States. Ahí está. Fíjense. En el mes de diciembre del año 2019, en el mes de diciembre, ahí está, 8.3 días de diferencia entre que llegó a puerto y salió del puerto. Esto ya nos va dando una idea, ¿no? De que si acá yo le puse 7 días, ¿no? 7 días, ¿no? Voy a ingresar acá. Si acá yo le puse una holgura de 7 días, por ejemplo, u 8 días en todo caso, a ver, lo voy a marcar. Yo les había sugerido que acá deben ponerlo. Acá deben ponerlo también sus 7 días de vida, ¿no? 7 días. Les indiqué que pongan 7 días de preferencia, ¿no? O sea, es decir, fíjense, entre la fecha de término de producción y la fecha de embarque debemos tener en aproximadamente 2 semanas de diferencia. Eso es la utilidad de este archivo, ¿no? Eso fue para el año 2019, ¿no? En diciembre, está por mes incluso, pero yo si quiero ver para los demás meses o los meses pasados y que me sirva de referencia, pues agarro un promedio o me cubro con el mayor en todo caso, ¿no? Ya depende de ustedes qué tanto se quieran proteger, ¿correcto?
Pero fíjense, ¿no? Yo ya tengo 7 días entre la fecha de término de producción y la fecha de salida de planta, porque hay que considerar los tiempos de empaquetado, ¿no? De unitarización del producto. Y entre que llega a puerto y sale del puerto, es decir, fecha de embarque, hay 8 días, por ejemplo. Entonces, yo tengo que tener esta holgura de 15 días por lo menos para poder asegurar el despacho, ¿correcto? 15 días, desde que terminó hasta la fecha de despacho. Es decir, la fecha de embarque es uno de los datos fundamentales, críticos en la negociación, que no se puede mover, ¿correcto? Por eso yo, a esta fecha de embarque, te descuento estas 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Ojo, viendo mi estadística, ¿no? Desde que ingresa a puerto hasta que sale de puerto. Ojo, esa estadística ustedes la pueden ver bajando la información actualizada ya les indiqué cómo, de la página de SUNAT. Otro puerto, a ver, Chile, por ejemplo, ¿no? Otro país, ¿no? Ahí están, ¿no? Las diferencias entre la fecha de llegada a puerto y la salida del puerto, ¿correcto? Entonces, señores, considerando estos aspectos, ¿no? Es crítico la fecha de embarque tenerlo controlada. Y lo controlamos con, como se dice acá, factor clave, las holguras entre la fecha de salida de planta y la fecha de término de producción. ¿Correcto? Yo puedo, quizá, esto se me va a reducir, pero esto, considerando las estadísticas, no lo voy a poder reducir. Entonces hay que cuidarlo, ¿no? O sea, hay que protegernos. ¿Para qué? Para asegurar la fecha de embarque, que es uno de los datos de negociación que no se puede modificar. Mejor dicho, se puede, pero no se debe modificar, si no, ya saben, se incurre en penalidades, ¿correcto? Entonces, señores, espero que haya quedado claro este, este aspecto del proceso operativo y todos esos aspectos, ¿no? Para el seguimiento de ventas, que son parte del servicio, ¿no? Postventa y la imagen que nosotros vamos a reflejar a nuestros clientes. ¿Alguna otra consulta o duda que puedan tener, señores? ¿Sí? Alonso, Gina, Katy, ¿ninguna duda al respecto? Alonso, esta data, sí, tú la tienes controlada, ¿no es cierto? Ya tú sabes de dónde extraerla, ¿correcto? Profesor de SUNAT, ¿no? Esa data. Correcto, de SUNAT. Exportaciones. Considerando que conocen, ¿qué cosa? La subpartida del producto, ahí está, ¿no? Esta es la subpartida del producto. Por Profesor, una ejemplo, consulta. sí, En ese tiempo, ¿hay una penalidad? O sea, ¿se paga una penalidad o no? Por la demora del... de la salida de la embarcación, o sea, del Sí, producto, es que va a ajá. responder a la negociación que hayas tenido con tu cliente. Va a responder a eso. Quizá la penalidad sea que si no sale en la fecha que has quedado, puede ser que te indique, ya, si no va a salir por vía marítima, tú tienes que enviarlo por vía aérea. Esa va a ser tu penalidad. En la industria textil, muchos clientes o importadores te pagan el flete marítimo. Pero si no va a poder salir marítimo, la penalidad es que lo envíes por vía aérea, porque tiene que llegar a tiempo. ¿Me comprendes? ¿No? Esos son según los términos de contrato, ¿correcto? Sí, Alonso, espero haber respondido a tu pregunta. Sí, claro. Todo bien. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Gina, Katy, ¿ninguna? Espero que esté claro, como el agua. Vuelvo a reiterarles, ¿no? A ver. Todo claro, Gina. Gracias, muy amable.
te reitero, ¿no? Que todos estos datos o estos factores que hemos hablado va a depender de lo que hemos negociado. Señores, ¿qué hemos negociado? Este es nuestro insumo, ¿no? ¿Qué hemos negociado? ¿Correcto? Y lógicamente, para haber negociado con nuestro cliente, nosotros tenemos que haber tenido claro, pues, qué podemos ofrecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer este producto en una calidad determinada, en un tiempo determinado, a un precio determinado, con estas formas de pago determinadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Muy bien, señores, esperando que esté todo más claro para cada uno de ustedes. Si no hay ninguna otra pregunta adicional, me despido, pero igual recalcarles que me pueden escribir para cualquier consulta adicional a mi número de WhatsApp, que con la prontitud y sin un compromiso les voy a responder oportunamente, ¿correcto? Bien, muy amables con todos, muchas gracias por su atención y sus preguntas, y nos estaremos encontrando este jueves próximo. Muchas gracias, cuídense bastante, hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Gracias, Alonso, hasta luego. Chao, Gina, nos vemos, gracias. Hasta luego, Avanto, nos vemos. Chao, Rocío, gracias. Luego, profe. Hasta luego.